12. La esfera maravillosa. Poco antes de comenzar el sábado vi a Jesús en las cercanías de unas tiendas de pastores, y hallando un pozo se sentó junto a él con sus acompañantes, y ahí se lavaban los pies unos a otros. Luego celebró el sábado aunque estaba en el extranjero, en contradicción de lo que le acusaban los fariseos, de que profanaba el sábado. Pasó la noche al aire libre con sus 3 discípulos junto al pozo. No había viviendas estables ni se veían mujeres entre los pastores, solo se tenían aquí unos refugios nocturnos en las praderas. A la mañana siguiente se agruparon en torno de Jesús para escucharle. Él preguntó si no habían oído decir que 33 años atrás unos hombres habían sido guiados por una estrella para saludar al recién nacido, al rey de los judíos. Contestaron, sí, sí. Jesús les dijo que él era ese rey de los judíos, que ahora iba a visitar a los mismos que habían ido a visitarlo a él. Mostraban con estos pastores una alegría infantil y mucho amor. Le prepararon un lugar para descansar bajo las ramas de unas palmeras. Me admiró la ligereza con la que cortaban ramas y plantas con sus cuchillos de piedra afiladas o de hueso. En un momento prepararon un cómodo asiento. Jesús sentado en medio de ellos les enseñó en hermosas palabras, y estos 40 hombres le escuchaban con sencillez de niños y rezaron después con Jesús. Por la tarde levantaron una tienda y la juntaron con otra, haciendo de este modo una sola más grande, donde prepararon una comida que consistió en frutas, una especie de sopa o jugo, y leche de camello. Como Jesús bendijera los alimentos, preguntaron por qué lo hacía, y como entendió en el fin, quisieron que los bendijese los demás alimentos que tenían de reserva. Jesús los complació. Como trajeron cosas blandas que no durarían, Jesús les dijo que trajeran frutas y alimentos que podían conservarse bendecidos. He visto que esas especies de bolas blancas que habían traído para comer eran de arroz. Les dijo Jesús que estos alimentos que ahora bendecían los mezclasen siempre otros nuevos antes de que se acabasen los bendecidos. Les aseguró que no perdían la bendición y que nunca se le echarían a perder esos alimentos. Me decían que nunca se les echaría a perder. Me fue dicho que los reyes ya saben por un aviso recibido en sueños que Jesús estaba en camino hacia sus tierras. Hoy vi de nuevo al Señor sentado bajo las palmeras, rodeado de los pastores. Les enseñó de la creación del mundo, de la culpa del hombre y de la promesa de la redención. Les preguntó si ellos no tenían acaso en sus tradiciones algunas promesas. Sabían algo de Abraham y de David, pero muy mezclado con fábulas. Se portaban con la sencillez de los niños en la escuela. Si alguno sabía algo de lo que Jesús preguntaba, lo decía con ingenuidad. Como Jesús vio esta sencillez infantil, hizo ahí una maravilla. En el momento que explicaba y le escuchaban con tanta atención, extendió Jesús su mano derecha hacia un rayo del sol, y vi en su mano una pequeña esfera luminosa, que después, agrandada, colgaba de su mano derecha. Todo lo que Jesús explicaba se podía ver en esa esfera luminosa. Ahí veían todo lo que Jesús les iba explicando. Yo, en cambio, vi a la Santísima Trinidad en esa esfera luminosa. Como yo veía al hijo de la esfera, no lo veía más sentado, sino en un ángel que se movía en torno de la esfera. Una vez vi que Jesús tomó la esfera en su mano, otra me pareció que su misma mano era una esfera luminosa, donde se veían sucederse innumerables cuadros y figuras. Oí también algo sobre números, creo que 360 o 365, como días del año, y se veían figuras de lo mismo en la esfera luminosa. Jesús les enseñó después una oración breve, que me recordó al Padre Nuestro, y les señaló 3 intenciones con las que convenía que orasen: una de acción de gracias por la creación, la segunda por la redención, y la tercera, creo, recordando el juicio final. En esa esfera luminosa he visto desenvolverse todos los cuadros de la creación, de la caída del hombre y luego de la redención en los medios para participar de esta redención y salvación. En los cuadros de la creación se veía cómo todas las cosas creadas venían de la Santísima Trinidad por medio de rayos iluminados. Otros cuadros se desarrollaron arrancados a ese centro. Jesús les hizo entender por haberse formado y salido de su mano la esfera luminosa. Por toda la creación salió del poder de Dios. El colgar la esfera como de un hilo de su mano explicó el peligro. De esa creación separada de Dios por el pecado, el tenerla por último en su mano era para dar una idea de poder en el juicio final. Habló de los años y días conforme a los que veían y de esos cuadros de la creación, del trabajo y descanso inculto a Dios. Cuando Jesús terminó su explicación, se desvaneció la esfera luminosa, sin saberse cómo se había formado. Las gentes quedaron tan admiradas y llenas de confusión por su propia miseria, que juntamente con los 3 jóvenes se echaron al suelo, con el rostro pegado a la tierra, llorando en actitud de adoración.
También Jesús se mostró afligido y se postró como los otros sobre su rostro. Después de algún tiempo los jóvenes se alzaron con Jesús y los demás se levantaron. Como preguntaban a Jesús por qué estaba tan triste, contestó que él estaba triste con los que están tristes. Pidió luego una flor de jacinto que casi crecen silvestres, aunque más gruesas y más hermosas que las nuestras, y preguntó si no conocían las propiedades de esta flor. Dijo que cuando el cielo se nubla se contrae, se aflige y palidecen sus colores, como si hubiese extendido una nube sobre el sol. Añadió otras maravillas y rarezas de esa flor y su significado. Oí también un nombre extraño y maravilloso de esa flor y entendí que hablaba del jacinto. Jesús les preguntó qué culto religioso tenían, aunque bien lo sabía él. Pero era como un buen maestro que preguntaba cómo se pregunta a los niños en la escuela. Le trajeron todos sus ídolos, animales que habían imitado en la forma, ovejas, camellos, asnos. Eran de metal, pero estaban recubiertos de las pieles correspondidos. Causaban risa al ver que habían formado todos estos ídolos de forma femenina, con grandes bolsas en lugares de senos. Llenaban estas bolsas de leche en sus fiestas, tomaban de ahí, comían, danzaban y brincaban delante de sus animales. Separaban con el tiempo el mejor animal de la majada, lo cuidaban y lo tenían como sagrado. Luego hacían el ídolo tomando como modelo el animal elegido, y de su leche echaban en los senos. Cuando celebraban su culto, traían sus ídolos bajo una hermosa tienda y se reunían como en una feria. Hombres, mujeres y niños, todos estaban ahí. Se comía y se bebía, se cantaba, se danzaba y se adoraban esos ídolos en forma de animales. No celebraban el sábado, sino el siguiente día. Esto lo supe en esta forma: mientras ellos ingenuamente le contaban a Jesús sus fiestas y le mostraban sus ídolos, tuvo una visión del modo que hacían sus cultos. Jesús les hizo ver qué abominable idea tenían del culto verdadero. Luego les dijo que el Cordero sin mancha era el mismo, del cual debían esperar únicamente el conseguirlo todo: la salud del alma y el sustento del cuerpo. Les mandó por fin que quitaran esos ídolos de en medio de ellos. A los animales vivos les pusiesen entre otros de la majada, y a los ídolos, si había algo de valor en ellos, los rompiesen y distribuyesen lo que valía entre los pobres. Les mandó hicieran altares y ofrecieran incienso al único Dios del cielo, y diesen gracias a los beneficios recibidos. Añadió que pidiesen en sus oraciones la salvación y redención, y se tuviesen mucha compasión y amor entre ellos y con los pobres, de los cuales había algunos en el desierto que nada poseían, a veces ni una tienda. Cuando sacrificasen animales, los que no podían comer lo ofrecían en sacrificio, quemándolo, y una parte del pan, luego que hubiesen dado a los pobres, y que las cenizas de esos sacrificios, añadió, las echasen sobre un terreno estéril que les mostró, para que se volviera fructífero con la bendición que les daba. Todas estas instrucciones se las dio diciéndoles las razones. Luego habló de nuevo de aquellos reyes que le habían ido a visitar. Ellos dijeron que sabían que hacía 33 años había pasado por ahí para buscar al Salvador, y habían creído que traería felicidad y suerte. Añadió que los reyes habían vuelto a sus tierras, que habían variado su culto, pero después no supieron más nada de ellos. Jesús, dirigiéndose con estos pastores por sus tiendas y sus rebaños, les enseñó muchas cosas y les indicó cómo aprovechar diversas hierbas. Les prometió que les mandaría alguno que les enseñaría todo lo necesario, que él había venido para salvar a todos y a cada uno de los que deseaban recibirle, y no solo a los judíos, como ellos creían en su humildad. Estos hombres sabían pocas cosas de Abraham. Los 3 jóvenes compañeros de viaje de Jesús estaban muy admirados desde el milagro de la esfera luminosa. En cuanto a sus relaciones con Jesús, eran muy diferentes de los apóstoles. Estos eran callados, humildes, no hablaban ni preguntaban, como solían hacer los apóstoles. Servían a Jesús con infantil sencillez, mientras los apóstoles se disponían para cumplir su cargo y un apostolado. 13. En la comarca de los Reyes Magos. Cuando Jesús salió para dirigirse al país de los Reyes Magos, le acompañaron unos 12 hombres que al parecer iban a ofrecer un don o a cumplir como un tributo. Llevaban canastos con aves. El viaje se hizo por lugares solitarios. En todo el camino no encontraron vivienda, a pesar de estar transitado. A lo largo había árboles que daban unas frutas como higos. También encontraban otras bayas en el trayecto. A cada trozo de camino, como de un día, hallaban un pozo cubierto, rodeado de árboles cuyas ramas estaban atadas por arriba, formando sombra sobre el pozo mismo. Los viajeros encontraban sitios para descanso, comodidad para hacer fuego y techumbre para pasar la noche. Ahí también se lavaban los pies. De los otros viajeros no quería admitir este servicio. Los jóvenes se hicieron muy familiares con su sencillez infantil con Jesús.
pero a veces recordando las maravillas y milagros que habían presenciado, se sentían temerosos, confundidos, y se miraban unos a otros, llenos de temor reverencial. He visto varias veces que Jesús desaparecía de sus miradas, pero ordinariamente les hablaba e instruía de todas las cosas que ofrecían antes de su vista. Caminaban una parte de la noche, los jóvenes hacían fuego frotando unos leños contra otro, llevaban una linterna en un palo que proyectaba una luz rojiza hasta cierta distancia. No sé qué consistía esa lámpara. He visto que pasaban a veces durante la noche algunos animales salvajes corriendo. El camino subía a veces a alturas progresivamente altas. En un campo encontraron hileras de nogales y mucha gente que recogía las nueces en sacos. Me parecía solo el resto de los que había quedado en la cosecha. Otras veces había árboles sin hojas, todavía con frutos, melocotones en las alturas, matas delgadas, plantadas con hileras y árboles como nuestros laureles. A veces descansaban sobre enebros de tronco tan grueso como el brazo de un hombre robusto. Arriba se presentaban tupidos y debajo con las ramas recortadas tomando un aspecto agradable. La mayor parte del viaje fue por desiertos arenosos, otros lugares de piedrecitas blancas, piedrecitas pulidas como huevos, otros extensos lugares de piedras negruzcas, que parecían cacharros quebrados porque aparecían como vaciados. Algunos eran tan hondos que las gentes del lugar las usaba como fuentes, recipientes y marmitas. En la última montaña había solo piedras grises. Al otro lado un tupido vallado de plantas y un arroyo agradable bañaba una tierra cultivada. En la orilla había una bolsa de troncos, mimbres entretejidos. Con ella lo atravesaron. Caminaban entre chozas de troncos y mimbres, cubiertos de musgo y de ramas. Estas chozas tenían techos puntiagudos, lugares de descanso en el medio. La gente de aquí vestía mejor y llevaba unos ponchos a semejanza de mantos largos. A alguna distancia veía yo tiendas más sólidas y mejores, con base de piedras y varios pisos con escalones por fuera para subir. Al llegar a las primeras chozas, Jesús se sentó junto a un pozo y los jóvenes le lavaron los pies. Luego lo llevaron a una tienda destinada a los forasteros. Las gentes se muestran buenas. Los hombres que habían acompañado a Jesús se volvieron a sus lugares llevando alimentos. Esta comarca es muy extensa. Se ven muchas chozas en los campos, praderas y jardines. Las grandes edificaciones no se divisan por estar bastante lejos aún. Se les veía desde la montaña al bajar la cuesta. La comarca es muy fértil y agradable. En la montaña se ven muchos balsameros, cuyo licor recogen de los marmitas que encuentran en la abundancia entre piedras ahuecadas. Ve hermosos campos de trigo, de tallo grueso, viñedos, rosas y otras flores grandes, como la cabeza de un niño. Serpentean arroyos claros que a veces están cubiertos de plantas, cuyas puntas se unen por arriba. Recogen las flores de esas plantas y setos pescan las que caen en las aguas del arroyo. Tienden especies de redes que algunos lugares en los arroyos, donde se detienen las flores caídas. Las gentes traen y muestran a Jesús toda clase de frutas y que cultivan. Cuando Jesús habló a esta gente que aquellos hombres habían seguido una estrella, ellos contaron que a la vuelta a Palestina fijaron su residencia común en el lugar donde habían visto por primera vez la estrella. Edificaron una pirámide donde oraban y alrededor de la ciudad de tiendas para vivir juntos, pues antes habían vivido separados. Tenían la seguridad de que el Mesías los visitaría un día, y si él los dejaba, ellos querían seguirle. Mensor, el más anciano, vivía aún con buena salud. Teoqueno, el segundo de edad, vive, pero ya no puede caminar por su debilidad. Zaira, el tercero, ya no estaba. Había partido hace unos años y su cuerpo descansaba sin corrupción, en una de las pirámides sepulcrales. En cada aniversario de su fin, la gente ve a su sepulcro y lo recuerdan con solemnidad. Conservan entre ellos el fuego. Preguntaron a Jesús sobre algunas personas del séquito de los reyes que se quedaron en Palestina, y enviaron un mensajero al rey Mensor, con la noticia de que les parecía que había llegado un enviado, y de aquel rey de los judíos que había visitado hacía años. Como comenzaba el sábado, pidió Jesús una tienda para sí y sus acompañantes. Como no usaban aquí las lámparas de acuerdo al rito judaico, se prepararon una y festejaron el sábado. 14. Jesús se dirige al palacio del rey Mensor. Cuando el rey recibió el aviso de la llegada del enviado, hizo grandes preparativos para recibirlo. Ataban las copas de los árboles formando arcos de triunfo que adornaban con telas, colgaduras, hojas y frutas. Fueron enviados 7 hombres vestidos con solemnidad, con mantos largos que se arrastraban con adornos de oro y con turbantes adornados de plumas variopintas. Estos debían ir a la tienda donde estaba Jesús e invitarlo a pasar al palacio de Mensor. Jesús les habló, mostrándose contento de encontrar entre los paganos gentes de buen corazón. La comarca donde viven los reyes, mejor que una ciudad, es un parque hermoso con varias edificaciones grandes y agradables.
La casa principal es parecida a un castillo. Tiene base de piedra y sobre ella se le presentan varios pisos. La parte baja se compone de bases de paredes no cerradas, y en la parte alta están las habitaciones. Alrededor del palacio hay balcones cubiertos. Se ven varios de estos castillos unidos entre sí por sendas y caminos. Están adornados con piedras de diferentes colores, con los cuales forman estrellas, flores y dibujos diversos. Las sendas van por entre jardines y prados de hierba verde, con manchones de flores y hermosos árboles de hojas finas. Parecen mirtos, laureles y arbustos aromáticos. En medio de uno de estos parques se ve más una fuente de agua que salta con fuerza arrojando sus gotas a distancia. Hay asientos en torno y detrás está el templo con pórticos y columnas. De un lado está cubierto y del otro tiene puertas que llevan a las sepulturas, entre ellas a la del rey Zair. El templo forma una pirámide de base cuadrada, pero no tan chato como el que había visto ya en este viaje. Corren escaleras alrededor de la pirámide, hasta la parte superior que es transparente. Veo una tienda que recibe instrucción, los niños que ocupan un lado de la casa. Las niñas están separadas. Las viviendas de las mujeres están fuera de este conjunto de casas. No es posible decir con qué delicado arte está todo ordenado aquí. Todo es limpio y sencillo, liviano, de gusto infantil. Por todas partes hay hermosos jardines y asientos para descansar. He visto una casa donde se podía contemplar toda clase de pájaros raros que revolotean dentro. Más lejos, tiendas y talleres donde viven trabajadores de varios oficios y obreros de metal. Vi extensas praderas con cantidad de camellos, asnos y grandes ovejas de lana fina, y vacas algo diferentes de las nuestras. Tenían las cabezas más pequeñas y los cuernos más gruesos. No hay montañas altas, sino colinas. En estas he visto que por arriba barreneaban en el interior en busca de oro, y otros metales. Si en la punta del barreno aparecían señales de oro y de otro metal precioso, entonces se abrían paso por los lados de la colina hasta llegar a la mina. El oro lo fundían ahí mismo, en las cercanías de la colina. No quemaban leña, sino unos trozos oscuros o más claros que habían excavado de la tierra. Mensor, aunque creyó que solo venía un envío de Jesús, puso en movimiento toda la ciudad para recibirlo solemnemente, como si fuera el rey de los judíos mismo. Tomó consejo con los otros jefes y sacerdotes para preparar el recibimiento. Se repartieron mejores vestidos, se distribuyeron regalos, los caminos fueron arreglados y adornados. Todo era seriedad, regocijo y expectación. Mensor venía al encuentro de Jesús montado en un camello ricamente enjaezado, que llevaba recipientes como cajones, a ambos lados, como un séquito de 20 hombres, de los más nobles del país, algunos de los cuales les había acompañado en el viaje a Palestina, hace 33 años. Jesús iba con sus 3 jóvenes y los 7 mensajeros enviados antes. La comitiva de Mensor cantó una melodía triste, aunque solemne, como la que habían cantado la noche que salieron para Belén. Mensor, el más anciano de los 3 reyes, de un color algo moreno, llevaba una mitra con un turbante blanco y de un mante blanco largo con adornos de oro. Como signo de honor precedía a la comitiva una especie de bandera o trofeo que flotaba al aire sujeta a una asta larga, terminada en punta. El sendero atravesaba la pradera en cuyo centro sobresalía un musgo blanco como hongos. Al llegar a la fuente rodeada de plantas cortadas con arte formando un pabellón, Mensor bajó de su camello para esperar a Jesús que se acercaba. Uno de los 7 mensajeros se desprendió de la compañía de Jesús y anunció a Mensor su proximidad. Entonces sacaron de los cofres que tenían a los lados del camello vestiduras muy ricas, con adornos de oro, vasos de oro, vasijas llenas de frutas y colocaron todos estos regalos sobre una alfombra extendida junto a la fuente. El anciano Mensor, sostenido por sus familias, se adelantó humildemente hacia Jesús, teniendo en su mano derecha una vara larga, adornada de oro, que terminaba arriba como un cetro. Al ver Jesús recibió como en Belén, sobrenatural iluminación, que le hizo caer primero de rodillas. En Belén como aquí, mientras le entregaba su bastón de mando, Jesús se apresuró a levantarlo del suelo. Luego se hizo traer a los regalos y se los ofreció al Señor, el cual los entregó a los discípulos, que los volvieron a poner sobre el camello. Jesús tomó los vestidos, pero no se vistió con ellos. Mensor le regaló también el camello, pero Jesús se lo agradeció sin aceptarlo. Se pusieron bajo el dosel de plantas, junto a la fuente, donde Mensor le ofreció una bebida refrigerante, echado en el agua fresca, algunas gotas de esencia de bálsamo, que llevaban en frascos. Le ofreció sobre pequeños platillos varias clases de frutas. Con mucha humildad y alegría infantil preguntó Jesús sobre el rey de los judíos, pues seguía creyendo que solo era un enviado de ese rey, aunque sentía un interior movimiento que no sabía explicarse.
Los demás hablaron con los jóvenes y lloraban de alegría al saber que Eremensar era un hijo de aquellos que habían acompañado a los reyes y se habían quedado en la Palestina. Estos reyes eran descendientes de Abraham por su mujer Ketura. Bensor deseaba que Jesús se sentase sobre su camello para ir al palacio, pero Jesús quiso marchar delante del cortejo. Después de 1 hora llegaron junto a las blancas colgaduras que circundaban la casa de Mensor. Bajo el arco del triunfo levantándose adelantó al encuentro de Jesús un cortejo de doncellas muy ataviadas, con canastillos llenos de flores que echaban por el camino por donde debía pasar Jesús. Iban por una senda sombreada por árboles, las puntas de las cuales, inclinadas y atadas, formaban una tupida avenida. Las doncellas llevaban bajo sus mantos túnicas blancas, sandalias en los pies con la punta levantada en la cabeza, cintas blancas, y en el cuello brazos y pechos adornados de flores y plumas variopintas. No llevaban velo, pero vestían muy modestamente. Al término de la avenida había un puente cubierto sobre el río que bañaba el parque. Delante del puente fue recibido bajo un arco de honor por 5 sacerdotes de largas vestiduras, manípulos, que tocaban el suelo, y coronas con puntas y una especie de escudito condiforme sobre la frente de la cual salía una punta. 2 de ellos traían un braserito de oro, con brasas donde ponían incienso. Al llegar junto a Jesús, recogieron sus mantos largos que hasta entonces los sostenían los criados, y acompañaron al Señor, que marchaba sereno en medio de ellos, como el Domingo de Ramos, a través del jardín, bien dividido en parques, con flores y plantas, y regado con arroyuelos por todas partes. Se llegaba a otro puente cubierto. Las plantas estaban cortadas en forma con lo que parecían animales y hasta figuras de hombres. Estos parques estaban rodeados por árboles altos, y adentro contenían arbustos, flores, bancos y sitios de recreo. Después del segundo puente se llegaba al centro del parque, donde había una fuente con techumbre de pieles sostenida por columnas, y enfrente, en una islita, rodeada de arroyuelos, estaba la gran tienda del rey. Cuando Jesús pasó al segundo puente, fue recibido por niños que tocaban flautas y tamboriles, los cuales tenían sus habitaciones en largas tiendas a la derecha e izquierda del puente. Esos jóvenes eran como guardias de honor, se turnaban en la vigilancia, llevaban espadines, gorras de plumas y colgaduras a los lados, entre las cuales distinguí la forma de una media luna. Delante de la islita se detuvo el cortejo. El rey bajó del camello y llevó a Jesús a sus discípulos a la fuente, que tenía muchos caños de metal brillante en diversas direcciones. Cuando se abrían estos caños salía el agua con fuerza a gran distancia, regando los prados. En torno de esa fuente había asientos. Los jóvenes lavaron los pies a Jesús y Jesús a ellos. Había un pasadizo cubierto que llevaba a la tienda real de Mensor y de Teoseno. De un lado estaba el templo, que era una pirámide rectangular, algo más bajo que la tienda real. En un templo estaban las tumbas de reyes difuntos y en torno corrían escaleras descubiertas que llevan hasta la cúspide transparente. Entre el templo y la fuente de la isleta estaba el fuego sagrado, que conservaban en una excavación cubierta con una semiesfera terminada, en una figura con una banderilla en la mano. Este fuego lo mantendrían siempre encendido. Se veían las llamas que no salían fuera del borde. Los sacerdotes lo mantenían echando, carbones que extraían de la tierra. El palacio de los reyes tenía varios pisos. La parte inferior, que contenía árboles, jardines y paseos, servía de recreo a Teoseno, que ya no podía andar. Había escaleras cubiertas que iban a los diversos pisos. Las ventanas estaban sin orden simétrico. Adornaban el techo banderillas, estrellas y lunas. Después de un descanso junto a la fuente, llevaron a Jesús al palacio, a una sala espaciosa, de forma octogonal, con una columna de sostén en medio. En alrededor de esta columna había placas redondas, unas sobre otras, para depositar sobre ellas diversos objetos. Las paredes estaban cubiertas de tapices con figuras de flores y de niños con copas en las manos. El piso estaba cubierto de alfombras. El Señor se hizo conducir a donde estaba Teoseno, que vivía en la parte inferior. Descansaba sobre almohadones y luego tomó parte de la comida, donde se veían fuentes y recipientes muy hermosos. Los alimentos los traían ordenados de forma artística. Los vasos eran de oro. Entre los frutos había una gruesa y amarilla corona de hojitas. Los panales eran grandes. Jesús comió solo pan y algunas frutas y bebió con un vaso que no había usado nunca. Lo he visto ahora comer en medio de gente pagana, cosa que no solía hacer. Después lo vi enseñando todo el día. Solo de tanto en tanto tomaba algún alimento. Enseñó durante la comida y al fin dijo que no era enviado del rey, sino el Mesías mismo. Todos se echaron al suelo llenos de reverencia, llorando de emoción. Mensor especialmente no sabía contener sus lágrimas de alegría y de admiración al ver que el Mesías se había dignado venir con ellos. Jesús declaró que había venido tanto para los judíos como para los paganos, para todos los que quisieran creer en él.
Pensaban en que era el tiempo de dejar de su país y seguirle a Judea. Jesús les dijo que su reino no era temporal, que ellos se escandalizarían al saber cómo lo tratarían, y que los judíos lo eliminarían en Palestina. Ellos no podían comprenderlo y le preguntaron cómo era que había tanta gente mala a las cuales les va bien, y tan buenos que tienen mucho que sufrir. Les contestó que los que tienen su contento aquí tendrán que rendir estrecha cuenta, y que esta vida no era para gozar, sino para expiación. Los reyes sabían de Abraham y de David, cómo Jesús hablase de su genealogía. Trajeron escritos antiguos para examinar si no tenían ellos también parte en esa genealogía. Esos escritos eran como pizarras que desenrollaban en zigzag, unas después de otras, como un álbum de paisajes. Parecían ingenuos como niños al saber que todo lo que Jesús decía. Sabían que Abraham les había ordenado la circuncisión y preguntaban si ellos también debían someterse a ella. Jesús les contestó que ya no era necesario, puesto que ellos ya habían cortado sus pasiones malas, y que siguen haciéndolo. Conocían el sacrificio de Melquisedec de pan y vino. Dijeron que ellos tenían un sacrificio de pan y de una bebida verdosa, sobre los cuales decían unas palabras como: «Quien me come y es bueno tenga toda felicidad». Jesús les dijo que este sacrificio de Melquisedec era un símbolo de otro sacrificio santo, y que él era ese sacrificio. Añadió que ellos tenían apenas algunas formas de la verdad, y aún están mezcladas con las mentiras del reino de las tinieblas. La noche anterior a la llegada de Jesús y a la siguiente se iluminaban todos los caminos que llevaban al palacio real, y está muy lejos. Encima de palos largos había esferas luminosas y transparentes, y sobre cada una de estas había una estrella luminosa. 15. Jesús en el templo de los Reyes Magos. Cuando Jesús visitó por primera vez el templo de los Reyes Magos era de día. Vinieron a buscarlo solemnemente los sacerdotes. Traían una especie de mitra, de un hombro colgándoles escudos de plata y del brazo derecho largos manípulos. En el camino estaba cubierto de tapices. Jesús iba descalzo. En los alrededores del templo había apostado algunas mujeres deseosas de ver a Jesús. Llevaban una especie de sombrilla para defenderse contra los rayos del sol. Cuando Jesús pasó se levantaron y se inclinaron hasta el suelo. En medio del templo había una columna de donde partían 4 cabos a los ángulos de la sala, y en el centro colgaba una gran rueda con estrellas y esferas que iluminaban las fiestas cuando celebraban sus cultos. Mostraron a Jesús un pesebre de nacimiento que habían hecho al volver de Belén, y según lo habían visto en visión de la estrella. Toda la escena estaba circundada de estrellas de oro. El niño también de oro estaba en un pesebre como el de Belén, sobre una tela colorada. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y estaba fajado, desde el pecho hasta los pies. Se veía también la paja del pesebre. Detrás de la cabeza del niño habían puesto una corona blanca. No se veían en el templo otras figuras. De las paredes colgaba una especie de pizarra que contenía su escritura sagrada. Más que letras parecían figuras. Entre la columna y el pesebre había un pequeño altar con aberturas a los lados. Usaban como agua bendita para rociar en torno del altar. Tenían una rama sagrada con la cual hacían varias ceremonias, unos panes redondos pequeños, un cáliz y carne de sacrificio sobre el plato. Cuando mostraron todas estas cosas a Jesús, él les enseñó y corrigió lo errado y falso. Condujeron a Jesús a las criptas del difunto rey Zair y de su familia, en pórticos cerrados alrededor de la pirámide, como excavados en las paredes. Las momias yacían con largos vestidos blancos, hermosos tapices y colgaban sobre sus sepulcros. He visto sus rostros semicubiertos y sus manos blancas como la nieve. No sé si eran los huesos o los músculos resecos. Solo pude ver profundos surcos entre los dedos. En estas criptas se podía permanecer con agrado. Había asientos al lado de cada uno. Los sacerdotes trajeron fuego y quemaron incienso y aromas. Lloraron como niños, especialmente el anciano rey Mensor. Jesús se acercó al cuerpo y habló del fin. Teoceno había contado a Jesús que se veían con frecuencia a una paloma posarse sobre la rama, que según su costumbre ponen a la entrada en cada tumba, y preguntaba qué significado podría tener eso. Jesús preguntó cuáles eran las creencias del Zair. Teoceno dijo: «Señor, sus creencias eran como las mías, desde que hemos adorado al rey de los judíos, siempre y en todas las cosas hasta su fin». En lo que así decía, pedía que no se hiciera en él, sino que fuera la voluntad del rey de los judíos. Jesús declaró que la paloma sobre la rama significaba que Zair había sido bautizado con el bautismo del deseo. Jesús dibujó sobre una tabla al cordero, que está como una banderita sobre los hombros, que suele dibujarse en la portada del libro de los 7 sellos, y les dijo que hicieran una imagen como esa y la pusieran sobre la columna frente al pesebre. Desde que habían vuelto de Belén, los reyes festejaban durante 3 días, cada año el aniversario de aquel en el día de 15 años antes del nacimiento de Cristo.
visto por primera vez la estrella con la figura de la Virgen, que tenía en la mano el cetro y en la otra la balanza con trigo y uvas. Los 3 días le dedicaban a Jesús y a María y a José, a quien honraban de modo especial, porque los había recibido con tanta amabilidad. El tiempo de la fiesta había llegado de nuevo, que por humildad no se atrevían ahora a celebrar esos cultos, y pedían a Jesús que quisiera emplear estos días para enseñarles. Jesús les dijo que celebrasen las fiestas para no dar que hablar a la gente ya acostumbrada. He visto en esta ocasión 3 figuras de animales en torno del templo, un dragón de boca grande, un perro de cabeza grande y un pájaro de patas largas, con cuello como cigüeña y pico encorvado. No parece que tuvieran como dioses a estos animales, sino como representa la mala naturaleza que hay que mortificar. El perro con relación a una constelación significa fidelidad, la gratitud y la vigilancia. El pájaro amor a los padres. Les daba otras significaciones que ahora no puedo reproducir. Sé con seguridad que no había en su culto idolatría ni abominación, sino mucha sabiduría, humildad y admiración de las maravillas de Dios. Estos animales no eran de oro, sino oscuros, como hechos de la escoria al fundir el oro en el crisol. Debajo de la figura del dragón leí 5 letras, A, S, C, C, o A, S, C, A, S. Al perro lo llamaban Sur. No recuerdo ya el nombre del pájaro. Los 4 sacerdotes enseñaron en 4 distintos lugares alrededor del templo a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes y a las doncellas. He visto que abrían los fauces del dragón y decían, si estuviera vivo, tan feo y tan espantoso, y nos quisiera tragar, ¿quién nos podrá salvar, sino Dios omnipotente? A Dios lo llamaban como una palabra que no puedo recordar. Bajaban a la rueda y la ponían sobre una mesa, y uno de ellos la hacía girar. Las esferas de oro eran huecas y producían un sonido al girar. Cantaban mientras tanto el poder de Dios, preguntándose qué sucedería si Dios no guiase en su camino a las estrellas. Después ofrecían incienso al niño que tenían en el pesebre, imitando al de Belén. Jesús les mandó que en adelante apartasen a esos animales y enseñasen la bondad de Dios, el amor al prójimo y la redención. Les enseñó que reconociesen a Dios y lo alabasen en sus criaturas, le diesen gracias y lo adoraran a Él solo. Más tarde, el del primero de los 3 días festivos comenzaba para Jesús el sábado. Por eso se apartó con sus 3 acompañantes en una sala del palacio para celebrarlo. Se revistieron de vestiduras blancas, fajas con letras y una especie de estola cruzada sobre el pecho. Sobre una mesa cubierta de colorado y blanco pusieron el candelero de 7 velas. Durante la oración, Jesús estaba en medio de los jóvenes y el tercero detrás. No estuvo presente ningún pagano en esta fiesta. Durante todo el sábado estuvieron los paganos en torno del templo. Hombres y mujeres, doncellas y jóvenes tenían sus asientos en diversos grados. Terminado el sábado, Jesús volvió con ellos y entonces vi una notable maravilla. La figura del dragón estaba en medio de los asientos de las mujeres que vestían, según su condición social, de diversas formas. Las pobres tenían bajo sus largos mantos vestidos sencillos y cortos. Las ricas vestían como una hora adelantaba ante la imagen del dragón. Era una mujer noble, de unos 30 años. Bajo el largo manto que dejaba a un lado al sentarse, llevaba un rico vestido con adornos y cadenas, y en las orejas varias alhajas que colgaban hasta el pecho. Antes que el sacerdote empezara su lección, se acercó a esta mujer, como lo hacían otras, ante el dragón. Se echó y besó el suelo, con devota ansiedad. Jesús entonces se adelantó y le preguntó por qué hacía esto. Ella dijo que todas las mañanas era despertada por el dragón, que se levantaba al punto, iba donde estaba el dragón y lo adoraba. Jesús le preguntó, ¿por qué te postras ante Satanás? Tu creencia es obra de Satanás. Es verdad que eres despertada, pero ya no lo serás por Satanás, sino por tu santo ángel. Mira, ahora a quién adoras. De pronto apareció delante de ella y de todos los presentes un abominable espectro rojo con cara de zorro. La mujer se espantó a esta vista y Jesús le dijo, ese es el que te despertaba. Por cada persona tiene también su ángel bueno que lo guarda. Delante de él debes inclinarte y seguir sus avisos. En ese momento todos pudieron ver un hermoso ángel junto a esta mujer, la cual al verlo se echó llena de admiración, con el rostro en el suelo. Mientras Satanás permanecía junto a ella, el ángel estaba detrás. Cuando Satanás desapareció, el ángel bueno se puso al lado de la mujer. Esta, muy conmovida, volvió a ocupar su sitio. Se llamaba Cupes, y más tarde, bautizada por el apóstol Tomás, se llamó Serena. Fue martirizada durante las persecuciones y venerada como santa. Delante del pájaro el Señor enseñó a las doncellas y a los jóvenes la justa medida en el amor al hombre y a los animales. Había algunos que exageraban el amor a sus padres hasta casi la adoración, y otros que estimaban más a sus animales que a sus semejantes.
El último día de la fiesta quiso Jesús enseñar en el templo a todos, a los sacerdotes, a los reyes y al pueblo. Para que el enfermo Teoceno pudiera participar, se dirigió Jesús al mensor donde yacía el rey, y le mandó levantarse y seguirle. Diciéndole esto, lo tomó de la mano, lo levantó, y Teoceno, lleno de fe, se incorporó en su lecho y comenzó a caminar. Jesús lo acompañó al templo y después pudo caminar sin impedimento alguno. Jesús mandó abrir las puertas del templo para que todos lo vieran y pudieran oírle. Enseñó a todos, después separadamente a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las doncellas y a los niños. Dijo muchas de las parábolas que ella había contado en la Judea. Permitía que le preguntasen, antes bien, le había pedido que lo hicieran. A veces nombraba a alguno y le mandaba decir en voz alta la duda que tenía, manifestando así que conocía los pensamientos de cada uno. Algunos preguntaron por qué no resucitaba a los difuntos y sanaba a enfermos, ya que el rey de los judíos lo había hecho en la Palestina. Le contestó que no hacía esto entre los infieles, pero que les mandaría a uno a que haría estos prodigios, y les daría el bautismo para purificar sus pecados. Añadió que creyeran en sus palabras. Delante de los sacerdotes y de los reyes dijo que su doctrina contenía alguna apariencia de verdad, que los demás era mentira y engaño, y que el diablo trata de presentar formas vacías como si estuvieran llenas de verdad, que recordaran que no bien se aleja el ángel custodio de un hombre, ocupa su puesto Satanás, gastando el culto bueno y poniendo de lo suyo. Les dijo que habían venerado en parte a los que habían visto en Belén, pero que desde la vuelta ya habían mezclado lo falso. Les mandó que los animales los sacaran de ahí, los fundieran y les indicó a quienes debían repartir el valor de lo fundido. Todo su culto y su saber no era nada, que debían sin figuras enseñar el amor y la misericordia y la gratitud al Padre Celestial, que misericordiosamente los había llamado a la verdad. Les repitió que les mandaría uno que les enseñaría mejor todo lo que debían hacer, y que entre tanto quitaran también la rueda con los demás. Esta rueda era grande, como la de un enorme carro, con 7 llantas, en las cuales estaban las esferas, unas más altas que otras para ser iluminadas. Al punto medio era una esfera mayor que representaba la tierra, y en alrededor había 12 estrellas y 12 figuras diferentes artísticamente colocadas. Vi, por ejemplo, la imagen de una virgen con ojos brillantes y con diamantes en la boca y sobre la frente. Vi otra figura de animal con algo brillante en la boca. No pude ver más distintivamente porque la rueda giraba de continuo. Algunas de las figuras quedaban a veces veladas mientras brillaban otras. Jesús les quiso dejar pan y vino, bendecido por él. Los sacerdotes prepararon panecillos blancos como tortas y trajeron una jarra de vino. Jesús les dijo cómo debían conservar estas cosas y la forma del recipiente. Tenía la forma de una almirez con asas y cubierta, y en el interior 2 compartimentos. En la parte superior pusieron los panes y en la inferior con su puerta el vino. El recipiente brillaba en el exterior como mercurio, y el interior era amarillo. Jesús puso los panes y el vino sobre el altar, y oró y los bendijo. Los 2 reyes y los sacerdotes estaban de rodillas, a los lados de Jesús, con las manos cruzadas sobre el pecho. Jesús oró sobre ellos, les puso las manos sobre los hombros y les enseñó cómo debían renovar el pan, y les dijo las palabras con que debían bendecirlo. Al mismo tiempo que partió el pan en forma de cruz, ese pan y vino debía ser para ellos como un recuerdo de lo que luego sería la Santa Eucaristía. Los reyes conocían el sacrificio de Melquisedec y habían preguntado mucho sobre ello a Jesús. Mientras él bendecía el pan, les habló de su padecimiento y de su última cena. Les dijo que usaran del pan y vino bendecidos al ocurrir el primer aniversario de su viaje a Belén, y luego lo hicieran 3 veces al año o cada 3 meses. Esto no lo puedo recordar bien. Unos días después enseñó de nuevo en el templo. Salía y entraba, y hacía entrar a un grupo después de otro. Hizo venir a las mujeres y a los niños, y a las madres les enseñó cómo debían enseñar a rezar. Es la primera vez que veo aquí todos los niños reunidos. Estos llevaban un vestido muy corto, y las niñas tenían unos mantitos encima. Vi también a los niños de la mujer convertida. Su esposo era un hombre de gran estatura que servía al rey Mensor. Tenían 10 hijos. Jesús bendijo a estos y a los niños poniéndoles las manos sobre el hombro, mientras a los niños judíos les ponía sobre la cabeza. Habló de su misión y de su próximo fin, que era un secreto para los judíos que él se encontrase ahora aquí, entre ellos, en lugar de estar en Judea. Dijo que se hizo acompañar a estos jovencitos que no se escandalizaran de su proceder. Los judíos le habrían dado fin ya, si no se hubiese ocultado de ellos. Añadió que había venido hasta aquí, porque sabía que lo deseaban, habían creído en él, esperado en él y lo habían amado. Les dijo que debían dar gracias a Dios porque no habían querido dejarlos en su culto idolátrico, que debían ser fieles creyentes y observar sus mandamientos. Me parece que les anunció también el tiempo de su vuelta al Padre y cuándo vendrían enviado el suyo para ayudarles.
Dijo que pensaba ir antes a Egipto, donde había estado con su madre, porque allá había algunos buenos que lo habían conocido desde niño. Dijo que su viaje a Egipto lo haría de incógnito, porque allá había judíos que podían apresarlo, pero que su tiempo aún no había llegado. Ellos no podían entender esto respecto de la naturaleza humana. ¿Cómo era posible que fuera perseguido, maltratado y eliminado, siendo Dios? Lloraban como niños de pura compasión. Les explicó también que era el verdadero hombre y que su Padre Celestial le había enviado a la tierra para juntar a los dispersos, que como hombre podía padecer y ser eliminado por hombres, cumplida ya su misión, y porque es un verdadero hombre, era posible que ellos le viesen, conversaran y estuviesen con él familiarmente. Los exhortó nuevamente a dejar toda la idolatría y amarse unos a otros, y como hablarse de su futura pasión se refirió a la verdadera compasión, que dejasen de ocuparse tanto los animales que enfermasen, y diesen su compasión y su amor al hombre, compuesto de alma y cuerpo, y que no sabían entre ellos necesitados, socorriesen a los que vivían lejos de ahí, y orasen unos por otros. Les dijo que lo hacían con los necesitados, y lo tenía como hecho a sí mismo. Añadió por otra parte que no maltratasen tampoco a los animales. Dijo esto porque tenían las tiendas llenas de animales enfermos, algunos en camillas, a los cuales cuidaban. Había sobre todo perros de estos que he visto muchas clases, algunos de grandes cabezas. 16. Llegada de un jefe extranjero. Jesús ya había enseñado bastante cuando llegó una caravana de camellos, que acampó a cierta distancia. Desmontó el anciano jefe y se acercó acompañado de un criado, a quien mucho apreciaba. Ninguno se preocupó de ellos hasta que concluyó la enseñanza de Jesús. Este y sus jóvenes discípulos se retiraron a la tienda para tomar algún alimento. Entonces el rey Mensor recibió al extranjero y le señaló una tienda. El jefe encaminó con su siervo a donde estaban los sacerdotes y les expresó sus dudas, y le parecían imposible que Jesús fuera el prometido rey de los judíos. Dijo tenían un arca, donde estaba su Dios, y que nadie se atrevía a acercarse a ella ni tocarla. Al ver ahora cómo Jesús trataba tan familiarmente con ellos, le parecía imposible que pudiera ser un Dios. El siervo también dijo algo desfavorable de María, su madre. Esto no lo decían por malo, sino por ignorancia y porque lo habían oído otros. Este reyesuelo había visto también la estrella, pero no había querido seguirla. Habló luego como encomio de sus dioses, que le eran favorables, y le habían ayudado en todas las cosas hasta el presente. Habló de una guerra que habían tenido donde los dioses le ayudaron y que su siervo fiel había traído una noticia. Este rey era de rostro más blanco que Mensor, y sus vestidos y turbante algo diferentes. Tenía mucha estima de sus llamados dioses y llevaba uno consigo, con muchos agujeros en el cuerpo donde ponía las ofrendas. En la caravana había varias mujeres y entre todos eran unas 30 personas. Por lo demás era un hombre sencillo y tenía la veneración por su siervo, a quien honraba como un profeta. Le había hecho venir hasta aquí para que él se presentase al mayor de los dioses, pensando en Jesús. Pero al llegar y ver que Jesús andaba en medio de la gente, no le pareció que fuera Dios. Lo que oyó decir a Jesús sobre la compasión le gustó mucho, porque él era compasivo y consideraba un crimen olvidar a los hombres para atender a los animales. Se le preparó una comida a la cual no estuvo Jesús. No he visto que Jesús hablara con él. Su nombre suena como Asicus. Su criado era observador de los astros, vestía como un profeta, ropa larga y banda con muchos nudos, turbante del cual colgaban bandas blancas y usaba larga barba blanca. Desean permanecer algún tiempo en esta comarca. Las mujeres y el resto de la comitiva estaban acampados bastante lejos. Venían de una distancia de varias horas de camino. No vi que Jesús les hablase, pero oí decir que serían iluminados, y alababa la compasión del rey a sus semejantes necesitados. Oí los nombres de Hormized y Zoroastad. El marido de Cupes era hijo del hermano de Mensor, y cuando joven había estado en Belén con los reyes magos. Él y Cupes eran de color amarillo oscuro, y descendían de Job. Jesús enseñó toda la noche en el templo y en los alrededores. Todo estaba iluminado en el templo, donde estaban reunidos los habitantes del lugar, de toda edad y condición. A primera vista y palabra de Jesús se habían retirado los ídolos del templo. He visto arriba la techumbre en el templo, un cielo estrellado y las estrellas jardines pequeños, árboles, arroyuelos.
espejándose entre luces y reflejos ordenados con mucho arte. Era una representación muy hermosa y no pude tener idea clara del modo que lo habían hecho. 17. Jesús deja la ciudad de los magos. Azarías de Ató. Al clarear la aurora, cuando aún ardían las lámparas, Jesús dejó la ciudad de los magos. Le habían preparado un acompañamiento solemne como la venida. Jesús no quiso, pero que lo hicieran, ni recibió tampoco el camello que le daban para continuar su viaje. Los jóvenes discípulos solo se llevaron algunos panes y cierta cantidad de bálsamo para mezclar con agua. El anciano Mensor rogó mucho a Jesús para que se quedase con ellos. Tomó la corona que traía y con ella puso a los pies de Jesús todo lo que tenía. Sus tesoros estaban debajo, en un sótano cerrado con rejas de hierro. Eran barracas y placas y montones de granos de oro. Mensor lloraba como un niño. Las lágrimas corrían como perlas por sus mejillos. Job, de quien descendía Mensor, era de una tez amarillo oscura, un amarillo brillante, no tan oscuro como veo las gentes de Ganges. Como el rey, todos los habitantes lloraban en la despedida de Jesús. Él se tomó por el lado del templo, llegando hacia la espléndida casa de Cupes, la cual le salió al encuentro con sus hijos. Jesús se acercó a las criaturas y habló con la madre, que se echó a sus pies. Mensor, los sacerdotes y muchos otros le acompañaban, estando siempre dos a los lados de Jesús, que llevaba un bastón de viaje igual que sus 3 discípulos. Cuando Mensor y los sacerdotes volvieron, ya había oscurecido y se encendían las lámparas. Todo el pueblo estaba en el templo alrededor rezando, unos de rodillas, otros con el rostro pegado a la tierra. Mensor declaró que todo el que no estaba dispuesto a vivir según las enseñanzas de Jesús y no creyera en su doctrina, abandonara el país que él gobernaba. Había algunas tribus de color más oscuro que las gentes de Mensor. Esta ciudad de tiendas y su templo, con la sepultura de sus reyes, eran como el centro del reino de esas tribus dedicadas al culto y estudio de los astros. En los alrededores, a varias horas de camino, vivían otras tribus y poblaciones. Jesús tomó un camino hacia el sur. Su primer parada para pasar la noche a 11 horas de la capital de Mensor fue un lugar de pastores que obedecían a Mensor. Pernoctó con sus discípulos en una tienda redonda con varias divisiones. A la mañana abandonó el lugar antes de que despertaran sus moradores. Vi que llegó a un río y que se dirigió al norte donde era posible vadearlo. A la tarde llegó a una choza redonda, de barro y paja, donde había un pozo cercado de plantas. Se lavaron los pies y pernoctaron en una choza terminada en punta, con un cerco, y otro más lejos de tejidos, hecho con las fieras del desierto. La región era bastante fértil. He visto hermosas praderas con avenidas de árboles de sombra, y bajo los árboles las chozas de techo puntiagudo. Eran gentes bronceadas por el sol, aunque no están tan apuestas como las de Mensor. Sus vestidos eran semejantes a los primeros que encontró Jesús antes de entrar en la comarca de los magos. Las mujeres tenían calzones amplios y mantas. Parece que se ocupaban en tejer o hilar, porque habían telas extendidas de un árbol a otro mucho donde trabajaban. Los árboles estaban recortados con arte, y en las ramas más bajas había asientos para descansar. En las primeras horas de la mañana, cuando aún lucían las estrellas en el cielo, vinieron algunas a la choza, y al ver a Jesús y a sus discípulos se echaron sobre sus rostros a la tierra. Ellos, llenos de reverencia, habían recibido de un mensajero enviado por Mensor la noticia de la llegada de Jesús y no sospechaban que ya estuviese entre ellos. Jesús se levantó y ciñó su amplia túnica y se puso al manto en lo que en los viajes solía llevar, como un bulto enrollado. Se lavaron los pies y rezaron. Jesús salió afuera y al ver que estaban todavía echados en el suelo, les dijo que no debían temer su presencia. Luego se encaminó con ellos hacia el edificio. Me parecía un templo, un edificio redondo, bastante amplio, con una terraza donde se podía caminar. Esta azotea tenía parapetos con tubos que miraban hacia el cielo. Delante del templo había un pozo cerrado y un depósito de fuego que consideraban sagrado. Estaba bastante elevado del suelo, del modo que se podía ver a través por debajo de ese brasero. Alrededor del templo había asientos para el pueblo con divisiones. Los sacerdotes llevaban vestiduras largas y blancas, con cintas de colores para cerrar las túnicas y una faja ancha con adornos de piedras, brillantes y letras. Desde los hombros caían cueros con escuditos y emblemas. Cuando Jesús se acercó, llamó a un sacerdote que miraba en la terraza hacia los astros. El jefe de los pastores era un hijo del hermano del rey de Mensor. Vino desde el templo al encuentro de Jesús y le dio un ramo de la paz, que Jesús entregó a Eremenser, entre Silas y Silas Eliud.
Eremencia lo recibió de nuevo y lo llevó al templo, a donde se dirigió Jesús con los demás. Aquí hay un altar redondo y un pequeño, sobre él un cáliz sin pie, y dentro un jugo amarillento, donde Eremzar metió el ramo de la paz. El ramo estaba seco, con hojas a ambos lados, pero parecía superficial. Y me parece que Jesús mandó que brotase y se volviese verde. Las figuras del templo estaban ocultas por un velo, un género muy liviano. Alrededor del templo se preparó un sitial para que Jesús enseñase. También aquí hacía preguntas como un maestro a sus alumnos. Las mujeres oían de cierta distancia. La gente recibía la enseñanza con sencillez infantil. Jesús pasó el día enseñando y la noche se hospedó en la casa del jefe de los pastores. La vivienda tenía varios pisos con escaleras exteriores y era redonda. Sobre la puerta había un escudo oval de metal brillante con esta inscripción: Azarías de Atom. Azarías no podía estar de acuerdo con Mensor y se dividió en los campos de pastoreo. Después de la visita de Jesús, cambió completamente. El interior de la casa estaba adornado con colgaduras y tapices. Un largo corredor techado conducía a las habitaciones de su mujer. Al acercarse el sábado, Jesús se retiró con sus discípulos para celebrarlo, como había hecho en la ciudad de Mensor. 18. Jesús sana a dos mujeres idólatras. Mientras Jesús celebraba el sábado con sus discípulos en una choza abierta, la mujer de Azarías, que estaba enferma, rogaba ante un ídolo para obtener la salud. Tenía muchos hijos y había ahí otras mujeres o sirvientas. Detrás del hogar, sobre su mesa sostenida por columnas, había un ídolo en forma de perro con cabeza grande. Parecía sentado sobre un libro con hojas y tenía levantada la pata como indicando el libro. Sobre él había otros más deforme, con muchos brazos. He visto que unos sacerdotes traían fuego del recipiente del templo y lo ponían debajo del ídolo hueco, de modo que salía fuego y humo de la boca y narices del ídolo y le brillaban los ojos. Dos mujeres llevaron a la mujer de Azarías que padecía flujo de sangre y la sentaron sobre almohadones y alfombras. El mismo Azarías estaba presente. Los sacerdotes oraban, ofrecían incienso y sacrificios delante del ídolo, pero nadie aprovechaba. Salían llamas del deforme ídolo y con el humo se formaban horribles figuras de perros que luego se desvanecían. La enferma estaba muy deprimida, cayó en desmayo como moribunda, exclamando: «Estos ídolos no me pueden valer, no deben permanecer más tiempo aquí. Huyen delante del profeta, del rey de los judíos, que está entre nosotros. Hemos visto su estrella y la hemos seguido. Solo ese profeta me puede sanar». Después de estas palabras cayó, y todos se atemorizaron. También ellos habían pensado que Jesús solo era un enviado del rey de los judíos. Ahora, llenos de reverencia, fueron a la choza donde estaba con sus discípulos celebrando el sábado. Le pidieron que quisiera ver a la enferma, que había dicho que Jesús solo podía sanarla, pues los ídolos habían perdido toda su fuerza y nada podían hacer. Jesús y sus discípulos estaban vestidos de sábado, cuando fueron a donde estaba la enferma tendida. Jesús les reprochó su idolatría con vehemencia, diciéndoles que estaban sirviendo a Satanás y que todo culto de ídolos era vano. En particular reprochó a Azarías porque, habiendo ido cuando joven a Belén, volvió al culto de esos ídolos abominables. Les dijo que si aceptaban su doctrina, cumplían sus mandamientos y se bautizaban, sanaría a la mujer y después les mandaría a uno de sus apóstoles. Preguntada a la mujer si creía, contestó que sí, como asimismo todos los presentes. Habían quitado los tabiques movibles y se habían reunido muchos. Jesús pidió un vaso de agua común, no de los que llamaban su pozo sagrado. No quiso tampoco el hisopo de ellos. Le trajeron una ramita nueva, con hojitas pequeñas. Les mandó cubrir sus ídolos, cosa que hicieron con ricas telas bordadas de oro. Puso el agua sobre la mesa del altar. Los discípulos estaban, cada uno al lado y otro detrás. Le alcanzó una cajita redonda de metal que llevaban consigo. Esas cajitas estaban sobrepuestas en aceite, algodón y en el que le dieron algo como sal. Jesús puso algo sobre ello en el agua, se inclinó sobre ella, oró y lo bendijo con la mano. Luego roció la ramita a todos los presentes, extendiendo su mano hacia la mujer, indicándole que se levantase. Ella se levantó al puesto, sana, se echó a los pies de Jesús, queriendo abrazar sus rodillas, pero Jesús no se lo permitió que la tocara. Después de esta curación dijo Jesús que había ahí otra mujer, mucho más enferma que la presente, que adora a un hombre y ni siquiera pide ser sanada de su locura. Esta mujer se llama Ratemiris. Estaba casada y su enfermedad consistía en que a la vista, al hombre y a un recuerdo de un joven que caía en fiebre que parecía hacerla irse. El joven no sabía absolutamente nada de esto. Esta mujer se acercó llena de vergüenza. Jesús la tomó aparte, le dijo cuál era su estado y sus pecados, y ella lo reconoció todo.
El joven era un servidor del templo, y así cuando éste recibía los dones para el sacrificio, la mujer caía en fiebre. Jesús la llevó delante de la multitud y preguntó si creía en su palabra, y si iría a bautizar cuando mandase a su enviado. Como ella, llena de arrepentimiento, dijo que sí a todo y que creía, Jesús echó al demonio de ella, y se vio salir como un vapor negro de su boca. El joven se llama Caisar y tiene algo de Juan del Evangelio. Era puro e inocente, descendiente de Ketura y pariente de Eremencear, que había nacido en ese lugar y a quien por Jesús le dio un ramito de la paz cuando llegaron. Caisar hablaba a los discípulos porque tenía ya una idea de la mesianidad. Les contó algunos sueños, cómo él había llevado en sueños a muchos hombres a través del agua. Los otros pensaron que quizás más tarde convertiría y bautizaría a muchos. He visto que salió de aquí con Jesús. 3 años después de que Jesús se fue. Cuando vino el apóstol Tomás a evangelizar y a bautizar, llegó también este joven con el apóstol Tadeo. Más tarde fue enviado como obispo por Tomás a un lugar donde fue crucificado como malhechor, sufriendo inocentemente con gran alegría de su alma. Les enseñó hasta que amaneció y apagaron las lámparas. Les mandó destruir sus abominables ídolos. Les reprochó diciéndoles que adoraban al ídolo de una mujer y a sus propias mujeres las trataban peor que a los perros, a los cuales prestaban culto idolátrico. A la mañana volvió Jesús de nuevo a su choza con los discípulos para terminar el sábado. Me fue dicho por qué Jesús hizo viaje tan ocultamente. Recuerdo que Jesús les dijo a sus apóstoles que quería desaparecer por algún tiempo y que nada sabrían de su viaje. Jesús tomó a estos jóvenes consigo que no reparaban ni escandalizaban de que tratase con paganos y pecadores. Les había prohibido hablar de ese viaje y uno de ellos con sencillez infantil dijo: el hombre ciego a quien diste la vista y le mandaste no decir nada lo publicó todo, no fue castigado. Jesús le contestó: aquello redundó en bien. Eso no traería más que escándalo entre los judíos. Creo que los judíos en general y aun en los mismos apóstoles se hubiesen escandalizado de que Jesús hubiese ido a visitar a los gentiles y paganos. Después del sábado Jesús reunió de nuevo a todo el pueblo y enseñó. Les bendijo agua, pidiéndoles preparasen un cáliz como en la ciudad de Mensor. Les bendijo panes y el líquido colorado, el cáliz donde Eremensar metió la ramita. Había una sustancia verdosa clara, jugo de una planta que tomaban como cosa sagrada. Jesús enseñó toda la noche del sábado y al día siguiente delante del templo. Él mismo ayudó a destruir sus ídolos mandando que repartiesen el valor del metal a los necesitados. Puso luego sus manos sobre los hombros de los sacerdotes, los enseñó a repartir el pan bendecido y preparó aquí como allá la bebida, que solo aquí el cáliz será más grande. He visto que más tarde Azarías llegó a ser cristiano, sacerdote y mártir. Las 2 mujeres sanadas aquí y Cupes también fueron mártires. Jesús habló aquí contra la poligamia y enseñó acerca de la santidad del matrimonio. Como la mujer de Azarías y Ratimiris pudieron enseguida ser bautizadas, Jesús les dijo que él podía hacerlo, pero no convenía para ahora, que primero debía volver a su Padre Celestial y mandar al Consolador, y después vendrían sus apóstoles a bautizarlos. Añadió que entre tanto viviesen con el deseo, que es este deseo de ser bautizados podía servir de bautismo a los que se irían antes de la fecha. En efecto, he visto que Ramitis fue bautizada por Tomás y llamada Emilia cuando vino, 3 años después de la ascensión de Jesús con Tadeo y Caisar, a bautizar a los reyes y al pueblo. 19. Jesús en Sicot, Mosián y Ur. Salió Jesús de Atom y se encaminó primero hacia el sur y luego hacia el este, a través de una comarca fértil atravesada por ríos y canales, donde había muchos frutales, especialmente melocotones. Oí los nombres de Eufrates, Trigis, Chaldar, creo que los países de Abraham. Ur no está lejos de aquí, como también el lugar del apóstol Judas Tadeo fue martirizado. Hacia la tarde llegó una población de caldeos, donde había casas de techos con azoteas. Oí el nombre de Sictor. Tenía una escuela para niños y otra para niñas, dirigidas por sacerdotes. La gente no vestía como en el país de los Reyes Magos. Era buena y tan humilde que estaba persuadida de que solo los judíos estaban destinados a salvarse. Tenían en una montaña edificada la pirámide con galerías y asientos, y arriba se veían largos turbos para mirar las estrellas. Observaban las estrellas, predecían y adivinaban por el correr de los animales, explicaban los sueños. Su templo era ovalado con vestíbulo y pozo y estaba en el centro de la comarca. Adentro había una multitud de figuras de metal muy hermosamente trabajadas. El puesto principal era una columna de 3 caras, con un ídolo en cada una.
El primero tenía muchos pies y brazos. Los pies eran como animales. En las manos tenía una esfera en un anillo, una manzana con su tallo y un manojo de hierbas. La cara era como un sol y su nombre sonaba como Mitor o Mitras. El segundo ídolo era como un unicornio y se llamaba Aspas o Aspa. Ese ídolo luchaba con su cuerno con hilo de bestia mala, de la otra cara de la columna. Este último tenía la cabeza de búho, pico torcido, 4 patas con garras, 2 alas y una cola terminada como el aguijón del escorpión. Encima de este ídolo y del unicornio había en la columna una figura que era como la madre de los dioses, llamada me parece Alpa. Era como la madre de todos, y quien pedía algo o alguno de los dioses debía pedirlo por ella. La llamaban con un nombre que significaba como zaranda de granos, de la figura nacida en un manojo de trigo, que sostenía ambas manos. En la cabeza inclinada hacia adelante tenía un recipiente de vino. Sobre la figura hacia adelante tenía una corona, y sobre esta en la columna 2 letras parecidas a la O y a la W. En su enseñanza entendí que el trigo tenía que hacerse pan, y con el vino se alegrarían y confortarían todos. Había en el templo un altar de bronce, con una jaula cercada, por un jardincito y la figura de la Virgen, con una especie de sombrilla movible. En medio del jardincito, bajo techumbre, había un pozo con varias vacías cerradas, unas sobre otras. Delante del pozo, una vid con uvas coloradas que colgaba hacia un lugar, que en la forma me recordaba la cruz. En la parte superior de un tallo hueco, había un saco en forma de embudo, con 2 brazos movibles, con los cuales la uva que colgaba podía ser exprimida y salir por la parte baja del tallo hueco. Este jardincito era de 5 a 6 pies de largo y de ancho. Adentro había arbustos finos y arbolitos verdes, que parecían naturales, como la vid y las uvas. Habían hecho esto por haberlo visto en sus observaciones en los astros, y tenían otras representaciones y figuras de la Virgen Madre de Dios. Ofrecían aves en sacrificio, y tenían horror a la sangre, que dejaban correr por tierra. Tenían como la gente de Atom el fuego, el agua, el cáliz con el jugo de las plantas y los pequeños panes. Jesús les reprochó su culto idolátrico que mezclaban las señales celestiales y figuras de la verdad con ritos satánicos. Les dijo que en sus ceremonias había algo de verdad, pero todo pervertido por influencia satánica. Les explicó la figura del huerto cerrado, que él era vid y que con su sangre derramada debía salvarse el mundo, y que él era trigo que debía ser puesto en la tierra para que brotase. Habló de su persona más claramente que entre los judíos, pues aquí recibían su enseñanza con humildad. Los consoló diciendo que había venido para todos los hombres. Mandó destruir los ídolos y distribuir entre los pobres el valor de los metales. Cuando trató de dejarlos, estaban tan conmovidos que se echaban delante de él en el camino para que no los abandonara. He visto a Jesús ahora con 4 discípulos, bajo un árbol grande y coposo, con cerco, delante de una casa. Descansaron del viaje y comieron miel y panes que trajeron de esa casa. Luego anduvieron toda la noche. Los he visto caminar por esa llanura, a veces sobre campos arenosos con piedrecillas blancas, otras a través de verdes praderas con flores blancas. Había muchos árboles de melocotones. A veces se detenía el Señor y, señalando algo alrededor, hablaba con los discípulos. Veo en este país bastantes ríos y canales. Jesús anduvo mucho en estos días, a veces 20 horas sin interrupción, de día y de noche. El camino de vuelta a Judea describirá un arco bastante extenso. Creo que siempre Eremencer escribió estos viajes y que fue parte quemado, pero queda algo de él. La tarde del segundo día, después de su salida de Sitcor, vi a Jesús con los suyos en una hermosa ciudad, con jardines redondos, con el pozo en el medio y hermosos árboles. El camino se dirigía al sur. Babilonia quedaba al norte. Parecía que el camino a Babilonia iba descendiendo. La ciudad está orillada de Tigris que lo atraviesa. Jesús entró en ella sin que nadie le dijese nada. Ya era de tarde. Se veían pocos habitantes. Pronto vi a varios hombres con largas vestiduras como Abraham y una especie de turbante en la cabeza, que le salían al encuentro y se inclinaban ante él. Uno de ellos le presentó un bastoncito, una caña, que me recordó la que pusieron a Jesús cuando se burlaron de él. Lo llaman caña de la paz. Los otros extendían a través de la calle una alfombra larga, y cuando había pasado por una, ponían delante otra. De este modo llegaron a un patio sobre cuya baranda había unos ídolos y un estandarte con un hombre dibujado,
que tenía en la mano una caña como la que le dieron a Jesús. Era la bandera de la paz. Lo llevó en una casa donde había una baranda con otra bandera. Parecía su templo. En el interior había ídolos cubiertos y en medio otro velado. El género que los envolvía terminaba en una corona. El Señor no se detuvo aquí. Caminaron por un corredor donde había a ambos lados divisiones para descansar y dormir. Llegaron a un pozo rodeado de hermosas plantas, donde descansó el Señor con sus discípulos. Los servidores de los ídolos trajeron el agua que pidió Jesús, se lavaron los pies los unos a los otros y echaron el agua sobrante en el pozo. Jesús bendijo antes agua que sería consagrada a los ídolos. Después los sacerdotes llevaron a Jesús a un salón abierto, donde tenían preparada una comida consistente en manzanas amarillas, otras frutas, panal de miel, panes como tortas y bocaditos, todo puesto sobre una mesa muy baja. Comieron de pie. Del lugar anterior habían mandado mensajeros a los sacerdotes, de aquí anunciando la llegada de Jesús, y por eso fue recibido de forma solemne. Habían esperado casi todo el día su llegada. He visto que Abraham también tenía un bastoncito de paz, como el que le dieron a Jesús. Esa ciudad se llama Mosín o Mosián, y era una ciudad sacerdotal. Ejercían un culto idolátrico muy intenso. Jesús no entró en su templo. Lo he visto enseñando a mucha gente junto a un pozo que estaba delante. Le reprochó severamente de que hubiesen caído en la idolatría, porque sus vecinos les reprochó todo su culto y que se hubiesen dejado de la ley. Le recordó la destrucción del templo y que habían efectuado sus antepasados. Y habló de Nabucodonosor y de Daniel. Les dijo que se reparasen los creyentes de los que estaban ciegos. ¿Por qué? Porque había entre ellos algunos buenos. A esto les indicó dónde debían retirarse. Muchos eran obstinados. Tocó un punto que ellos no querían entender, el abandono de la poligamia. Las mujeres vivían separadas en una calle aparta de la ciudad, donde había una alameda. Eran muy despreciadas, y las doncellas no podían dejarse ver hasta cierta edad. Por eso ninguna mujer apareció delante de Jesús. Solo vinieron niños. Jesús dijo a esta gente palabras muy severas, que estaban tan ciegos que cuando les enviase el apóstol no estarían dispuestos ni siquiera a bautizarse. Jesús no quiso permanecer más tiempo aquí. Cuando salía de la ciudad le salió al encuentro un grupo de doncellas. Llevaban vestidos largos, tenían collares en el cuello y flores en las manos, y le cantaron una alabanza. Continuó Jesús en su camino a través de un gran campo, hacia una población de pastores. Se sentó junto al pozo y los discípulos le lavaron los pies. Se acercaron algunos hombres con una ramita, y le saludaron respetuosamente. Usaban como en tiempos de Abraham vestiduras largas, eran observadores de los astros, y tenían una pirámide. No he visto entre ellos ídolos, parecían observadores de los astros más puros que los anteriores. Pertenecían a las tribus que habían ido a Belén. Parecía un lugar de pastores, porque solo el jefe tenía casa, donde Jesús comió un poco de pan y frutas, y tomó algo líquido. Enseñó luego junto a un pozo, y como vieron que iba a proseguir, viajes se echaron a sus pies, rogándole que se quedara con ellos. Caminó Jesús toda la noche y al día siguiente, y una vez lo vi con sus discípulos descansar junto a un pozo con grandes árboles de sombra, comer pan y beber agua de la fuente. La ciudad de la cual se dirige Jesús está como a 30 horas de camino, al sur de Mosián, junto al Tigris. Se llama Ur o Uri. Jesús llegó por la tarde, antes de la entrada del sábado. Abraham era de este lugar. Jesús se dirigió hacia un pozo, rodeado de frondosos árboles, con asientos alrededor. Le lavaron los pies a Jesús. Lo hicieron luego entre ellos. Se arreglaron los vestidos que tenían recogidos para caminar y entraron a la ciudad, que me pareció muy edificada, muy diversamente de las anteriores. Las gentes vestían de distinto modo y las mujeres no estaban separadas de los hombres. Tenían muchas torres con galerías, escaleras por dentro y por fuera, y tubos para observar los astros. Conocían por los astros la venida del Señor y lo esperaban. Habían estado mirando a cada extranjero pensando en el Señor. Apenas fue visto por algunos al entrar, corrió en un edificio con terraza, y miraban a una gran plaza, para desde allí anunciar su llegada. De esta casa, que parecía ser una escuela superior, salieron varios hombres de largas vestiduras al encuentro de Jesús. Tenían una faja con correas y una gorra de género y plumas, transparente, a través de la cual se veían los cabellos. En la punta de la gorra llevaban una especie de banderita. Estos hombres se postraron delante de Jesús y lo llevaron hacia una gran sala, donde se reunieron muchos hombres.
Jesús habló desde un alto sitial con gradas. Luego lo llevaron a la otra sala donde estaba preparada la comida. Jesús tomó de pie algún bocado y se retiró con los suyos a una pieza para celebrar el sábado. Al día siguiente enseñó desde el sitial al pueblo reunido cerca del pozo. Las mujeres estaban presentes, vestían tan estrechamente que apenas podían caminar, y llevaban gorras como capucha, de las que pendían colgajos. Jesús les habló de Abraham y le reprochó su culto idolátrico. Se veían templos de ídolos, pero los ídolos estaban todos tapados. Jesús no entró en ningún templo. Cuando más tarde vino Tomás, no pudo bautizar a ninguno en su primera visita. Cuando Jesús dejó la ciudad de Ur, la gente echaba ramas y palmas a su paso. Se dirigió al oeste a través de hermosas praderas, y más adelante caminó se hizo arenoso. Después anduvieron a través de arbustos, y llegaron al mediodía junto a un pozo. El resto del camino lo hicieron a través de bosques y campos cultivados, llegando por la tarde a un edificio grande, rodeado, con el patio y rodeado de un canal. Se veían casas chatas con techos planos. Sobre el gran edificio había plantas y en los muros gruesos vivía gente pobre, que había cavado ahí sus habitaciones. En el patio, junto a un pozo, Jesús y los discípulos se lavaron los pies unos a otros. Salieron de la casa 2 hombres de largas vestiduras, con muchos nudos y una gorra de plumas, y se acercaron al Señor. El más anciano traía una ramita y un arbusto con bayas, que Jesús entregó, el cual con sus acompañantes entró al edificio redondo. En medio había una sala que recibía luz de arriba, y tenía un hogar. De aquí se pasaba a otros cuartos irregulares, de fondo redondo y tapizado con colgaduras. Detrás se guardaban unas cavidades de diversos objetos. El piso estaba tapizado con gruesas alfombras. Comieron y bebieron líquidos que no conocían. El jefe llevaba a Jesús por todas partes. El edificio estaba lleno de artísticos ídolos, grandes y pequeños, con cabezas de perros y de bueyes y cuerpos de serpientes. Había un ídolo con muchos brazos y cabezas. Dentro de sus fauces echaban cosas. Vi también figuras como de niños fajados. En el patio había figuras de animales. Un pájaro miraba hacia arriba. Otros animales estaban alrededor de él bajo árboles. Ofrecían animales a sus ídolos, pero tenían horror a la sangre, que dejaban correr y perderse en la tierra. Acostumbraban repartir panes, de los cuales los más distinguidos recibían una porción mayor. Jesús habló junto al pozo y reprochó severamente todo ese culto diabólico. No lo escucharon de buena gana. He visto al jefe tan ciego e irritado que se atravesó a contradecir a Jesús. Oí entonces que Jesús les dijo: para verdad de los que les he dicho en la noche, que esa estrella fue vista por los magos. Se romperán los ídolos, los bueyes mugirán, los perros ladrarán y los pájaros graznarán. Oyeron esto de mala voluntad con incredulidad. Jesús les dijo lo que ya había dicho en su viaje a los países paganos. Tuve la visión de su viaje desde la ciudad pagana de Kedar hasta la ciudad de los magos, y desde allí hasta el templo de los ídolos, y he visto que en todas partes los ídolos se partían, y los animales y los pájaros gritaban cada uno a su modo. Vi a los reyes magos en oración en su templo. Tenían muchas luces delante del pesebre, y me parece que estaba también la figura del asno. Los reyes ya no veneraban a esos animales que gritaron, y mugieron en señal de que Jesús había dicho verdad. Y ese era aquel esperado que indicaba la estrella. Esto confirmó a algunos que aún dudaban de Jesús. 20. Jesús se encamina a Egipto y enseña en Heliópolis. El viaje de Jesús siguió en dirección al occidente. Caminó muy ligero y no se detuvo con sus acompañantes en ninguna parte. Anduvo al principio a través de un desierto de arena, luego en una subida más tarde en una región verde con arbustos pequeños, parecidos al enebro, que se juntaban arriba formando una galería. Llegaron a una región pedregosa, llena de musgo, yedras, árboles y praderas, y luego por la noche un río que pasaba en balsa. El río parecía hondo. Esa misma noche entraban en una ciudad que estaba a ambos lados del río, o por lo menos en un canal del mismo. Era la primera ciudad egipcia. Aquí, sin ser notados por nadie, se refugiaron en el pórtico de un templo, que tenía sitios para los viajeros. La ciudad me pareció muy ruinosa. He visto gruesas paredes y casitas bajas habitadas por gente pobre. Parece que Jesús entró precisamente por donde habían andado los israelitas. Cuando a la mañana Jesús y los suyos partían, salieron los niños de las casas gritando: «Estos son hombres santos». La gente ya estaba bastante alborotada, pues muchos ídolos habían caído y varios hijos de personas piadosas habían tenido sueños con representaciones.
y decían cosas misteriosas. Jesús y los discípulos se alejaron prontamente, encaminándose por un sendero de arena. Por la noche los vi, no lejos de la ciudad, descansando junto a un riacho, lavarse los pies y comer algo. Junto al río estaba sobre una gran piedra redonda un ídolo con cuerpo de perro y cabeza de persona, que miraba amigablemente. Tenía una especie de gorra con colgaduras rizadas y era grande como un buey. Delante de la ciudad había otro ídolo bajo un árbol, con cabeza de buey, muchos brazos y agujeros en el cuerpo. De la puerta partían 5 caminos a la ciudad. Jesús tomó la primera calle a la derecha, a lo largo de los muros de la ciudad, que eran anchos, con cercos de plantas y en camino. Abajo en los muros había habitaciones de gente pobre, con puertas livianas de mimbres entretejidos. Caminaron de noche sin ser notados. Habían templos de ídolos y ruinas de antiguas murallas, donde habitaba gente pobre. A poca distancia, el camino lleva un puente de piedra sobre el brazo del río Nilo. Es el río mayor que yo había visto en mi vida. Corre del sur al norte y se divide con muchos brazos en diversas direcciones. La comarca era llana a distancia y se veían pirámides como el país de los magos. Eran de piedra y mucho más altas. El país es fértil solo en las riberas del río. Como una hora antes de aquella ciudad donde Jesús vivió cuando niño, en Heliópolis, tomó Jesús el mismo camino que anduvo con María y José. Estaba en el primer brazo del Nilo que corre mirando a la Judea. En el camino había trabajadores recortando las plantas de los cercos, cepillando maderas o trabajando en fosos y excavaciones. Ya era tarde cuando Jesús llegó ante la ciudad. Jesús y sus discípulos se soltaban los vestidos que tenían recogidos para caminar. Algunos trabajadores se adelantaron al ver a Jesús, le ofrecieron una ramita y se postraron en el suelo. Cuando lo hubo tenido un poco en la mano, le plantaron a lo largo del camino. No sé cómo pudieron conocer a Jesús. Quizás en el modo de vestir vieron que era judío. Lo esperaban y tenían la idea de que venía a liberarlos. He visto otras personas que se irritaban y corrieron a la ciudad. Unos 20 hombres acompañaron a Jesús al interior, donde había muchos árboles. Antes de entrar aguardó Jesús bajo un árbol caído a la vera del camino. Al caer sus raíces, habían abierto un foso que se había llenado de agua estancada. Sobre este foso había una verja de hierro tan cerrada que no se podía meter la mano. Aquí se había hundido un ídolo cuando pasó María con José y el niño en su viaje a Egipto. También el árbol, la sombreada al ídolo, se había derrumbado. La gente llevó a Jesús a la ciudad. Delante de ella había una gran piedra cuadrada, en la cual, entre otras letras con nombres, había unos que terminaban en polis, que se relacionaba con la ciudad. En la ciudad he visto un gran templo con 2 patios en torno y muchas columnas. Había más puntiagudas, adornadas con figuras y estatuas que grandes perros con cabezas de hombres. La ciudad parecía más bien ruinosa. La gente llevó a Jesús junto a una gruesa muralla frente al templo, y llamaron a otras personas. Vinieron muchos judíos ancianos con largas barbas y gente joven. Entre las mujeres me llamó la atención una alta y esbelta. Todos saludaron reverentemente a Jesús. Eran amigos de la Sagrada Familia cuando vivían aquí. En las paredes gruesas había una habitación, que ahora está adornada. Era la que José había arreglado para vivir con María y el niño. Lo llevaron ahí los hombres que entonces, siendo niños, habían jugado con él. Adentro ardían muchas lámparas. Por la tarde Jesús fue llevado por un anciano judío a la escuela, bien arreglada. Las mujeres estaban detrás de una verja y tenían una lámpara para ellas. Jesús oró y enseñó. Le dejaron respetuosamente la presidencia del acto. Al día siguiente lo vi de nuevo enseñando en la sinagoga. Los habitantes llevaban cintas blancas alrededor de la cabeza y túnicas cortas. Se cubrían solo una parte de los hombros y el pecho. Los edificios son paredes muy gruesas. Se ven muchas piedras grandes con figuras grabadas. He visto enormes bloques tallados con figuras diversas que sostenían grandes piedras sobre la mano y la cabeza a espalda. Reina aquí una espantosa idolatría. En todas partes se ven ídolos en formas de buey y perros agachados con cara de hombres. Cuando Jesús dejó a Heliópolis, con acompañamiento de muchas personas, tomó un discípulo más. Se llamaba Deodato y su madre Mira. Era aquella esbelta mujer que había visto la primera tarde que vino Jesús. Cuando estuvo la Virgen aquí, esta mujer no tenía hijos, y por los ruegos de María, Dios le dio este hijo, y ahora ella se lo regalaba a Jesús. Era un joven alto y esbelto, que me pareció como de 18 años. Cuando los acompañantes volvieron a la ciudad, vi a Jesús en compañía de sus 5 discípulos atravesando lugares desiertos. Tomó un camino más hacia el oriente del que había tomado la Sagrada Familia en su vida a Egipto.
La ciudad se llamaba Heliópolis. La E estaba al revés junto con la L, cosa que yo no había visto en otras partes. Por eso yo había pensado que había dentro una X. Y Jesús llegó hacia la tarde a una pequeña población en el desierto, donde viven 3 clases de personas: los judíos en viviendas sólidas, los árabes en tiendas de campaña y otras tribus. Estos judíos habían huido hasta aquí cuando Antíoco devastó Jerusalén. He visto en esta ocasión cómo un anciano israelita, un piadoso sacerdote, eliminó a otro israelita que ofrecía incienso a los ídolos, y cómo lleno de celo derribó el altar y reunió en torno al suyo a los buenos. Luego un valiente caudillo, Judas Macabeo, restableció el orden y el culto de Dios. He visto también la comarca donde habían vivido antes. Los árabes se habían unido a estos judíos, fueron con ellos desterrados. Más tarde estos árabes cayeron de nuevo en la idolatría. El Señor, según su costumbre, se dirigió hasta el pozo. Ahí lo saludaron los hombres que acudieron y lo llevaron a una casa donde enseñó, pues esta gente no tenía ningún edificio para escuela. Habló de la próxima vuelta a su padre y de cómo habían de tratarlo los judíos, cosa que él precedía en todas partes cuando hablaba a los judíos. Esta gente sencilla no podía creerlo y deseaba grandemente que se quedase con ellos. Cuando Jesús se alejó, le siguieron otros 2 nuevos discípulos, descendientes de Matatías. El viaje continuó con mucha prisa a través del desierto. Caminaban día y noche, con breves ratos de descanso. He visto a Jesús y a sus discípulos descansar junto a aquella hermosa fuente de agua que brotó a los ruegos de María, y en su vida a Egipto, y donde descansó la Sagrada Familia y María bañó al niño. Ahora está rodeado de un hermoso cerco de balsameros. Aquí cruzó Jesús camino que había hecho la Sagrada Familia. María y José habían ido por el oeste haciendo un arco y Jesús saliendo al oriente en línea más recta. En el viaje desde Arabia a Egipto se veía el monte Sinaí a distancia, a la derecha. Al llegar Jesús a Bersabea, entró en la sinagoga, donde habló claramente de su mesianidad y su próximo fin. De aquí también llevó consigo algunos discípulos. Desde Bersabea restaban todavía 4 días de viaje hasta el pozo de Jacob, junto a Shishar, donde debían reunirse con él sus apóstoles y discípulos. Antes de comer el sábado llegó al valle de Mamre, donde celebró el sábado enseñando en la sinagoga. Pasó por varias casas y sanó a los enfermos. Hasta el pozo de Jacob habría desde aquí unas 20 horas de camino. Jesús continuó durante la noche para no levantar conmoción en la Judea con su inesperada reaparición. A través del valle de los pastores cerca de Jericó se dirigió al pozo de Jacob, donde llegó al caer la tarde. Llegó con 16 discípulos. Después al valle de Mamre se le juntaron otros jóvenes. Junto al pozo de Jacob había un albergue preparado para descansar. El hombre que lo cuidaba se encargaba también de abrir y cerrar el pozo. Desde Jericó a Samaria el paisaje es sobremanera agradable. Los caminos están sombreados de árboles, los campos llenos de verdor y los arroyos corren plácidamente. Esperan aquí a Jesús los apóstoles Pedro, Andrés, Juan, Santiago y Felipe. Lloraban de consuelo al volver a ver a Jesús. Le lavaron los pies a él y a sus acompañantes. Jesús se mostraba serio. Habló de su cercanía de la pasión, de la ingratitud de los judíos y del juicio como castigo que caería sobre ellos. Todavía faltaban 3 meses para su pasión. He visto siempre caer la Pascua a su debido tiempo, cuando nuestro calendario cae más tarde. Jesús se encaminó luego con 16 discípulos y jóvenes a las casas de Eliud, Silas y Elemenciar, que vivían en el valle de los pastores. A los apóstoles les dijo que volverían el sábado a Sishar.